El doctor Elijah Carter, un hombre cuyo nombre ya llevaba el peso de los años pasados, cuela en la agotadora escuela de medicina, las noches incansables en quirófanos de urgencias y el tipo de dedicación inquebrantable que le había ganado un lugar entre los cirujanos cardiotorácicos más respetados del país, caminaba por el puente de embarque del vuelo 298, con sus pulcros zapatos Oxford, marcando un ritmo mesurado contra el suelo alfombrado, mientras se acercaba a la entrada del avión, su bolso de lona de cuero marrón oscuro, colgando sin esfuerzo sobre su hombro, un impecable traje azul marino que se ajustaba a su ancha figura con precisión a medida, exudando la tranquila confianza de un hombre que no tenía nada que demostrar, pero que, no obstante, había pasado toda su vida demostrando su valía una y otra vez a un mundo que con demasiada frecuencia había cuestionado su lugar en espacios de poder y privilegio. Había estado viajando durante años, recorriendo cientos de miles de kilómetros a través de continentes, desde conferencias médicas de alto perfil hasta cirugías de emergencia, donde un solo error de cálculo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y se había acostumbrado a las microagresiones sutiles, las miradas persistentes, las preguntas que otros no tenían que responder, los pequeños pero reveladores momentos en los que la gente dudaba antes de creer que él era exactamente quien decía ser, un cirujano altamente educado, de clase mundial, con un historial impecable. Pero a pesar de todo esto, a pesar de saber que incluso en las cabinas de primera clase donde la riqueza y el estatus deberían haber sido los únicos factores determinantes del respeto, siempre había quienes veían su rostro, su piel, su presencia y se preguntaban en silencio, ¿pertenece aquí? Al subir al avión, la fría ráfaga del aire acondicionado de la cabina le golpeó el rostro. Le hizo un gesto cortés con la cabeza a los dos auxiliares de vuelo apostados cerca de la entrada, ninguno de los cuales le prestó especial atención. Uno, una morena más joven con una sonrisa ansiosa, preocupada por saludar al flujo constante de pasajeros, y el otro, un hombre de mediana edad que acomodaba una pila de bebidas previas a la salida en una bandeja. Pero fue el tercer miembro de la tripulación, más adelante en el pasillo, quien lo notó de inmediato. Sus agudos ojos azules se movieron en su dirección con algo casi sospechoso. Su postura se enderezó ligeramente como si registrara su presencia como una variable inesperada en su entorno, por lo demás predecible. Miranda Lawson, una azafata de alto nivel que había pasado los últimos 12 años perfeccionando el arte de gestionar una clientela de alto nivel en cabinas de primera clase, se enorgullecía de su capacidad para mantener el orden, para garantizar que el espacio exclusivo siguiera siendo precisamente lo que estaba destinado a ser, un santuario de refinamiento reservado para aquellos que encajaban perfectamente en el lujo silencioso de los asientos de cuero reclinables, los menús hechos a mano y el servicio impecable donde nada estaba fuera de lugar, y nadie interrumpía la sensación cuidadosamente curada de exclusividad que definía la experiencia de quienes podían permitírselo. Había trabajado en innumerables vuelos, atendiendo a directores ejecutivos, gerentes de fondos de cobertura, celebridades y dignatarios, y aunque nunca se había considerado prejuiciosa, con el tiempo, había desarrollado un cierto instinto, un radar interno que le decía cuando algo no estaba del todo bien, cuando alguien no encajaba con el perfil habitual de un pasajero de primera clase, y mientras su mirada se detenía en el Dr. Carter, había algo, una sensación, una ligera duda inexplicable que le susurraba que tal vez, solo tal vez, había habido un error, una confusión, un error que tendría que ser corregido discretamente antes del despegue. El Dr. Carter, totalmente inconsciente del cálculo mental que se estaba llevando a cabo unas pocas filas más adelante, continuó por el pasillo, escaneando los números de los asientos hasta que llegó al Dosa, un espacioso asiento de ventana con una generosa cantidad de espacio para las piernas, diseñado para la comodidad, la eficiencia y el tipo de experiencia por la que había pagado por adelantado, y mientras colocaba su bolso de lona en el compartimento superior, su mente ya había comenzado a cambiar a los documentos de investigación médica que tenía la intención de revisar durante el vuelo. La tranquilidad de la primera clase le ofrecía una oportunidad
rara e ininterrumpida de prepararse para su discurso inaugural en la próxima cumbre médica en Nueva York, donde presentaría datos innovadores sobre procedimientos cardíacos mínimamente invasivos que tenían el potencial de revolucionar los resultados quirúrgicos para pacientes de alto riesgo. Se estaba acomodando en su asiento, ajustándose los puños con precisión distraída, cuando una sombra se proyectó sobre el pasillo y atrajo su atención hacia arriba para ver a la misma azafata rubia parada rígidamente a su lado, con una expresión cuidadosamente serena, pero con un inconfundible matiz de autoridad educada que sugería que ya había tomado una decisión sobre algo, aunque él aún tenía que determinar qué exactamente. «Buenas noches, señor», dijo suavemente, con voz tranquila pero entrecortada, profesional pero firme, el tipo de tono que uno usa cuando anticipa resistencia y ya está preparado para ejercer el control. ¿Le importaría mostrarme su tarjeta de embarque, solo para una verificación rápida? El doctor Carter hizo una pausa, y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella con una curiosidad silenciosa, no porque la petición en sí fuera intrínsecamente ofensiva. Después de todo, las tarjetas de embarque se revisaban por diversas razones, sino porque había algo en la forma en que ella lo pedía, algo en la sutil rigidez de su postura, la forma en que sus dedos presionaban el dobladillo de su uniforme, la forma en que su mirada se movía ligeramente hacia los otros pasajeros, como si buscara un refuerzo silencioso, que le decía que esto no era una rutina, esto no era algo aleatorio, esto era un objetivo. Aún así, no dudó, no la desafió directamente. No permitió que ni el más mínimo rastro de frustración coloreara su respuesta, porque sabía mejor que nadie que en el momento en que un hombre negro en un entorno elegante mostraba incluso un atisbo de irritación, la narrativa podía cambiar en un instante, y así, en lugar de eso, simplemente metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó la tarjeta de embarque cuidadosamente doblada y se la entregó con la misma facilidad practicada con la que había entregado los historiales clínicos a su equipo quirúrgico, sus movimientos deliberados, controlados, despreocupados. Miranda aceptó la tarjeta de embarque. Sus ojos escanearon los detalles. Sus labios se apretaron en una delgada línea mientras leía la inconfundible confirmación. Doctor Elijah Carter, asiento 2A, primera clase. Y aunque no había nada extraño, nada remotamente incorrecto en la información que tenía ante sí, dudó una fracción de segundo más de lo necesario. Sus instintos, en guerra contra la evidencia concreta que tenía en sus manos, su mente todavía buscando una razón, cualquier razón, para justificar la persistente sensación de que algo no cuadraba. «Gracias, doctor Carter», dijo, forzando una sonrisa tensa mientras devolvía el boleto. Pero en lugar de alejarse, en lugar de dejar pasar el momento, se encontró parada en el lugar. La necesidad de reafirmar el control carcomía su determinación mientras agregaba: «Solo voy a verificar con el sistema para asegurarme de que todo esté en orden. Es el procedimiento estándar siempre que hay discrepancias en la reserva». El doctor Carter exhaló lentamente. Las palabras se asentaron sobre él como un peso viejo y familiar. Y aunque permaneció tranquilo, aunque su expresión no se movió de su neutralidad serena, había algo en su mirada, algo agudo y conocedor, que dejó muy claro que entendía exactamente lo que estaba sucediendo, que había visto esto antes, que hacía mucho que había aprendido a reconocer, cuando el protocolo estaba siendo utilizado como escudo para algo completamente diferente. «Por supuesto», dijo simplemente, su voz suave como la seda, sin traicionar nada de la ira silenciosa que hervía bajo la superficie. Porque no tenía intención de darle lo que quería, ninguna intención de darle una razón para escalar, ninguna intención de dejar que ella dictara el resultado de este momento, porque si había una cosa que había dominado en sus años de navegar tanto en el campo médico como en el mundo en general, era el control. Control de sus emociones, control de sus reacciones, control de la forma en que los demás lo percibían. Y así que simplemente se reclinó en su asiento, cruzó las manos sobre su regazo y esperó. Y cuando Miranda se dio la vuelta y desapareció hacia la parte delantera de la cabina para llevar a cabo su supuesta verificación, sin saber que cada movimiento que hiciera, a partir de ese momento, estaba siendo examinado no solo por el hombre
al que había elegido desafiar, sino por los pasajeros que lo rodeaban, por la tripulación de vuelo que la había escuchado, por las fuerzas invisibles que ya estaban en juego más allá de su comprensión. El doctor Elijah Carter dejó escapar un suspiro lento y mesurado, y se preparó para lo que venía a continuación, porque sabía, con absoluta certeza, que esto estaba lejos de terminar. El doctor Elijah Carter, un hombre cuyo nombre ya llevaba el peso de los años pasados, cuela en la agotadora escuela de medicina, las noches incansables en quirófanos de urgencias y el tipo de dedicación inquebrantable que le había ganado un lugar entre los cirujanos cardiotorácicos más respetados del país, caminaba por el puente de embarque del vuelo 298, con sus pulcros zapatos Oxford, marcando un ritmo mesurado contra el suelo alfombrado, mientras se acercaba a la entrada del avión, su bolso de lona de cuero marrón oscuro, colgando sin esfuerzo sobre su hombro, un impecable traje azul marino que se ajustaba a su ancha figura con precisión a medida, exudando la tranquila confianza de un hombre que no tenía nada que demostrar, pero que, no obstante, había pasado toda su vida demostrando su valía una y otra vez a un mundo que con demasiada frecuencia había cuestionado su lugar en espacios de poder y privilegio. Había estado viajando durante años, recorriendo cientos de miles de kilómetros a través de continentes, desde conferencias médicas de alto perfil hasta cirugías de emergencia, donde un solo error de cálculo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y se había acostumbrado a las microagresiones sutiles, las miradas persistentes, las preguntas que otros no tenían que responder, los pequeños pero reveladores momentos en los que la gente dudaba antes de creer que él era exactamente quien decía ser, un cirujano altamente educado, de clase mundial, con un historial impecable. Pero a pesar de todo esto, a pesar de saber que incluso en las cabinas de primera clase donde la riqueza y el estatus deberían haber sido los únicos factores determinantes del respeto, siempre había quienes veían su rostro, su piel, su presencia y se preguntaban en silencio, ¿pertenece aquí? Al subir al avión, la fría ráfaga del aire acondicionado de la cabina le golpeó el rostro. Le hizo un gesto cortés con la cabeza a los dos auxiliares de vuelo apostados cerca de la entrada, ninguno de los cuales le prestó especial atención. Uno, una morena más joven con una sonrisa ansiosa, preocupada por saludar al flujo constante de pasajeros, y el otro, un hombre de mediana edad que acomodaba una pila de bebidas previas a la salida en una bandeja. Pero fue el tercer miembro de la tripulación, más adelante en el pasillo, quien lo notó de inmediato. Sus agudos ojos azules se movieron en su dirección con algo casi sospechoso. Su postura se enderezó ligeramente como si registrara su presencia como una variable inesperada en su entorno, por lo demás predecible. Miranda Lawson, una azafata de alto nivel que había pasado los últimos 12 años perfeccionando el arte de gestionar una clientela de alto nivel en cabinas de primera clase, se enorgullecía de su capacidad para mantener el orden, para garantizar que el espacio exclusivo siguiera siendo precisamente lo que estaba destinado a ser, un santuario de refinamiento reservado para aquellos que encajaban perfectamente en el lujo silencioso de los asientos de cuero reclinables, los menús hechos a mano y el servicio impecable donde nada estaba fuera de lugar, y nadie interrumpía la sensación cuidadosamente curada de exclusividad que definía la experiencia de quienes podían permitírselo. Había trabajado en innumerables vuelos, atendiendo a directores ejecutivos, gerentes de fondos de cobertura, celebridades y dignatarios, y aunque nunca se había considerado prejuiciosa, con el tiempo, había desarrollado un cierto instinto, un radar interno que le decía cuando algo no estaba del todo bien, cuando alguien no encajaba con el perfil habitual de un pasajero de primera clase, y mientras su mirada se detenía en el Dr. Carter, había algo, una sensación, una ligera duda inexplicable que le susurraba que tal vez, solo tal vez, había habido un error, una confusión, un error que tendría que ser corregido discretamente antes del despegue. El Dr. Carter, totalmente inconsciente del cálculo mental que se estaba llevando a cabo unas pocas filas más adelante, continuó por el pasillo, escaneando los números de los asientos hasta que llegó al 2A, un espacioso asiento de ventana con una generosa cantidad de espacio para las piernas, diseñado para la comodidad, la eficiencia y el tipo de experiencia por la que había pagado por adelantado,
y mientras colocaba su bolso de lona en el compartimento superior, su mente ya había comenzado a cambiar a los documentos de investigación médica que tenía la intención de revisar durante el vuelo. La tranquilidad de la primera clase le ofrecía una oportunidad rara e ininterrumpida de prepararse para su discurso inaugural en la próxima cumbre médica en Nueva York, donde presentaría datos innovadores sobre procedimientos cardíacos mínimamente invasivos que tenían el potencial de revolucionar los resultados quirúrgicos para pacientes de alto riesgo. Se estaba acomodando en su asiento, ajustándose los puños con precisión distraída, cuando una sombra se proyectó sobre el pasillo y atrajo su atención hacia arriba para ver a la misma azafata rubia parada rígidamente a su lado, con una expresión cuidadosamente serena, pero con un inconfundible matiz de autoridad educada que sugería que ya había tomado una decisión sobre algo, aunque él aún tenía que determinar qué exactamente. «Buenas noches, señor», dijo suavemente, con voz tranquila pero entrecortada, profesional pero firme, el tipo de tono que uno usa cuando anticipa resistencia y ya está preparado para ejercer el control. ¿Le importaría mostrarme su tarjeta de embarque, solo para una verificación rápida? El doctor Carter hizo una pausa, y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella con una curiosidad silenciosa, no porque la petición en sí fuera intrínsecamente ofensiva. Después de todo, las tarjetas de embarque se revisaban por diversas razones, sino porque había algo en la forma en que ella lo pedía, algo en la sutil rigidez de su postura, la forma en que sus dedos presionaban el dobladillo de su uniforme, la forma en que su mirada se movía ligeramente hacia los otros pasajeros, como si buscara un refuerzo silencioso, que le decía que esto no era una rutina, esto no era algo aleatorio, esto era un objetivo. Aún así, no dudó, no la desafió directamente. No permitió que ni el más mínimo rastro de frustración coloreara su respuesta, porque sabía mejor que nadie que en el momento en que un hombre negro en un entorno elegante mostraba incluso un atisbo de irritación, la narrativa podía cambiar en un instante, y así, en lugar de eso, simplemente metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó la tarjeta de embarque cuidadosamente doblada y se la entregó con la misma facilidad practicada con la que había entregado los historiales clínicos a su equipo quirúrgico, sus movimientos deliberados, controlados, despreocupados. Miranda aceptó la tarjeta de embarque. Sus ojos escanearon los detalles. Sus labios se apretaron en una delgada línea mientras leía la inconfundible confirmación. Doctor Elijah Carter, asiento 2A, primera clase. Y aunque no había nada extraño, nada remotamente incorrecto en la información que tenía ante sí, dudó una fracción de segundo más de lo necesario. Sus instintos, en guerra contra la evidencia concreta que tenía en sus manos, su mente todavía buscando una razón, cualquier razón, para justificar la persistente sensación de que algo no cuadraba. «Gracias, doctor Carter», dijo, forzando una sonrisa tensa mientras devolvía el boleto. Pero en lugar de alejarse, en lugar de dejar pasar el momento, se encontró parada en el lugar. La necesidad de reafirmar el control carcomía su determinación mientras agregaba: «Solo voy a verificar con el sistema para asegurarme de que todo esté en orden. Es el procedimiento estándar siempre que hay discrepancias en la reserva». El doctor Carter exhaló lentamente. Las palabras se asentaron sobre él como un peso viejo y familiar. Y aunque permaneció tranquilo, aunque su expresión no se movió de su neutralidad serena, había algo en su mirada, algo agudo y conocedor, que dejó muy claro que entendía exactamente lo que estaba sucediendo, que había visto esto antes, que hacía mucho que había aprendido a reconocer, cuando el protocolo estaba siendo utilizado como escudo para algo completamente diferente. Por supuesto, dijo simplemente, su voz suave como la seda, sin traicionar nada de la ira silenciosa que hervía bajo la superficie. Porque no tenía intención de darle lo que quería, ninguna intención de darle una razón para escalar, ninguna intención de dejar que ella dictara el resultado de este momento, porque si había una cosa que había dominado en sus años de navegar tanto en el campo médico como en el mundo en general, era el control. Control de sus emociones, control de sus reacciones, control de la forma en que los demás lo percibían. Y así que simplemente se reclinó en su asiento,
Cruzó las manos sobre su regazo y esperó. Y cuando Miranda se dio la vuelta y desapareció hacia la parte delantera de la cabina para llevar a cabo su supuesta verificación, sin saber que cada movimiento que hiciera, a partir de ese momento, estaba siendo examinado no solo por el hombre al que había elegido desafiar, sino por los pasajeros que lo rodeaban, por la tripulación de vuelo que la había escuchado, por las fuerzas invisibles que ya estaban en juego más allá de su comprensión. El doctor Elijah Carter dejó escapar un suspiro lento y mesurado, y se preparó para lo que venía a continuación, porque sabía, con absoluta certeza, que esto estaba lejos de terminar. El doctor Elijah Carter permaneció sentado en el asiento 2A, con expresión indescifrable, mientras observaba a la azafata rubia, Miranda Lawson, desaparecer detrás de la cortina de terciopelo que separaba la cabina de primera clase de la cocina, presumiblemente para verificar la llamada discrepancia de reserva que ella había inventado para justificar lo que ahora se había convertido en un momento de confrontación silenciosa, un momento que había cambiado el aire en la cabina, volviéndolo pesado con el peso tácito de la sospecha, la dinámica de poder y la naturaleza insidiosa de la autoridad sin control ejercida bajo la apariencia del protocolo. No se movió en su asiento. Ni siquiera se permitió el lujo de suspirar, porque había aprendido hacía mucho tiempo que hasta la más simple expresión de frustración podía ser malinterpretada, que hasta una leve exhalación de impaciencia podía ser utilizada en su contra. Y por eso, en cambio, permaneció inmóvil, controlado, calculador, tal como había estado en el quirófano incontables veces antes, cuando la vida de un paciente pendía de un hilo y cada movimiento, cada decisión, tenía que tomarse con la máxima precisión. A su alrededor, los demás pasajeros de primera clase se habían dado cuenta, aunque hicieron lo posible por parecer desinteresados, como si la incomodidad de presenciar lo que estaba sucediendo pudiera aliviarse fingiendo no verlo en absoluto. Algunos se movían torpemente en sus asientos, otros mantenían la mirada fija en las pantallas de entretenimiento a bordo. Sus dedos pasaban distraídamente por la selección de películas, sus cuerpos tensos con el tipo de incomodidad silenciosa que proviene de saber que algo estaba mal, pero no querer ser el que lo abordara. Pero había dos personas que lo observaban, observándolo de verdad. Una era una mujer de mediana edad sentada en el 3B, con el ceño ligeramente fruncido, la boca apretada en una fina línea, como si quisiera decir algo, pero no estuviera segura de si debía hacerlo. Sus ojos, yendo de Elijah a la cortina por donde había desaparecido Miranda, sus dedos agarrando el apoyabrazos con demasiada fuerza, como si se estuviera reprimiendo físicamente para no involucrarse en algo que, según todos los indicios, no era asunto suyo. El otro era un hombre de negocios en el 1C, un hombre de cabello plateado con un traje gris oscuro a medida que exudaba el tipo de privilegio casual y sin esfuerzo, que provenía de años de saber que nunca sería interrogado en un espacio como ese, su expresión impasible, sus agudos ojos azules parpadeando entre Elijah y la parte delantera de la cabina, con un nivel de conciencia que sugería que había visto situaciones como esta antes, no necesariamente de primera mano, pero lo suficiente para reconocer exactamente lo que estaba sucediendo, y lo suficiente para entender que el asistente de vuelo en cuestión había cometido un grave error de cálculo. Y entonces, la cortina crujió, y Miranda regresó, con expresión tensa, los labios apretados en una sonrisa fina y forzada, que no hizo nada para ocultar la tensión en su postura, mientras se detenía al lado del asiento de Elijah una vez más, agarrando su tableta con un agarre que era un poco demasiado firme, sus ojos azules escaneando su rostro con una mezcla de inquietud y algo más. Algo que casi se parecía al arrepentimiento, pero no del todo, porque el arrepentimiento exigía responsabilidad. Y Miranda aún no estaba lista para reconocer que había hecho algo malo. «Lo siento, doctor Carter», dijo, con voz tranquila pero sin la confianza que tenía antes. «Pero voy a tener que pedirle que se mueva a la cabina principal. Ha habido un desajuste con las reservas, y lamentablemente no podremos acomodarlo en primera clase para este vuelo». Las palabras, dichas con el tipo de desapego profesional que los empleados de las aerolíneas estaban entrenados para usar en situaciones en las que necesitaban sonar autoritarios sin invitar a la discusión,
Deberían haber sonado oficiales, indiscutibles, definitivas. Pero no lo eran, porque en cuanto las dijo, la energía en la cabina cambió de nuevo. Esta vez no solo en tensión silenciosa, sino en incomodidad tangible. Mientras los pasajeros intercambiaban miradas sutiles, mientras la mujer en 3B inhalaba con fuerza por la nariz, mientras el hombre de negocios en 1C finalmente se inclinaba hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, sus dedos entrelazados mientras observaba la escena desarrollarse con algo que parecía sospechosamente anticipación, como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder, Elijah dejó que las palabras flotaran en el aire por un momento, deliberadamente, antes de inclinar la cabeza ligeramente y mirar a Miranda con una calma que era mucho más peligrosa que la ira, una calma que hablaba de un hombre que no tenía nada que demostrar, nada que justificar, nada que perder, simplemente dejándola seguir cavando su propia tumba. «Déjame asegurarme de que entiendo», dijo finalmente, su voz suave, mesurada, deliberada. «Compré este boleto hace meses. Estaba sentado en mi asiento asignado de primera clase, y cuando revisaste mi tarjeta de embarque, todo estaba correcto. Pero ahora, después de un desajuste que no has explicado bien, ¿me estás pidiendo que pase a la economía?» Miranda dudó por un segundo, lo suficiente para que él lo viera. Y eso era todo lo que necesitaba. «Señor, entiendo su frustración», dijo, su tono cambiando al tipo de empatía practicada en el servicio al cliente que se supone que debe calmar las situaciones. «Pero desafortunadamente, esta decisión es definitiva. ¿Y qué pasa si me niego?» La expresión de Miranda vaciló por una fracción de segundo. Entonces dijo con cuidado, «Tendré que llamar a seguridad». Y ahí estaba. No había necesidad de levantar la voz. No había necesidad de discutir. No había necesidad de pelear, porque ella acababa de darle exactamente lo que necesitaba. No solo una explicación de lo que estaba sucediendo, sino una prueba de que esto nunca había sido sobre un desajuste o un error de reserva o cualquier otra excusa inventada que se había dicho a sí misma para justificar sus acciones. Esto era una cuestión de poder, y ella acababa de admitir, frente a una cabina de primera clase entera, que estaba dispuesta a ejercer ese poder contra él. Elijah asintió una vez, lentamente, luego metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y, sin siquiera romper el contacto visual, envió un solo mensaje de texto. «Vuelo 298, 35 pies. Problema con el personal. Iniciar revisión». Presionó enviar y esperó. Miranda, confundiendo su silencio con obediencia, exhaló levemente. Luego dio un paso atrás como si esperara que se pusiera de pie, se moviera, se fuera, pero antes de que pudiera levantar una mano para desabrocharse el cinturón de seguridad, el suave timbre del teléfono de a bordo sonó en la cocina. Un timbre, dos timbres, tres. Una azafata más joven, Clara, lo cogió, frunciendo el ceño ligeramente mientras escuchaba. Luego sus ojos se posaron en Miranda y cuando habló, su voz era cautelosa, vacilante, incierta. «Miranda», dijo, «es para ti. Es la oficina ejecutiva». Miranda se puso pálida. Los pasajeros observaban ahora, abiertamente. Ya no fingían no ver lo que estaba sucediendo. Ya no fingían distracción mientras Miranda tragaba saliva y tomaba el teléfono. Sus dedos agarraban el auricular como un salvavidas. Su voz apenas firme, mientras murmuraba, «Aquí Miranda Lawson». Lo que sea que dijeron al otro lado de la línea fue rápido, directo y eficiente. Y cuando colgó el teléfono, sus manos temblaban. El silencio se extendió entre ellos, denso y sofocante, hasta que finalmente Miranda se giró para mirar a Elijah. Su garganta se movía con fuerza al tragar saliva, sus labios se abrían como si estuviera a punto de hablar, a punto de explicar, a punto de arreglar lo que acababa de hacer. Pero era demasiado tarde, porque en ese momento otro timbre resonó en la cabina. Esta vez era la voz del capitán por el intercomunicador. «Damas y caballeros», dijo, su tono calmado pero firme, «nos gustaría agradecerles por volar con nosotros hoy. Queremos recordarles a todos los pasajeros que nuestra tripulación está aquí para garantizar una experiencia segura y cómoda para todos a bordo. Y les pedimos que nos informen de inmediato sobre cualquier inquietud. Agradecemos su cooperación». La respiración de Miranda se entrecortaba
y se entrecortaba. Elijah simplemente sonrió. Como dije, murmuró, ajustándose los gemelos, me quedaré aquí. Y cuando Miranda se dio cuenta de lo que acababa de suceder, cuando el peso de sus propias decisiones se derrumbó, cuando comprendió que acababa de cometer un error tan irreversible, que las consecuencias la seguirían mucho más allá de este vuelo, mucho más allá de esta cabina, mucho más allá de todo lo que había previsto. Sabía con absoluta certeza que su carrera había terminado. Miranda Lawson sintió el peso aplastante de su error mientras permanecía congelada en la cabina de primera clase, rodeada por el silencio denso y sofocante que se había instalado después del anuncio del capitán. Había esperado obediencia, esperaba que el hombre al que había apuntado aceptara tranquilamente su autoridad, esperaba que se alejara de la situación con el mismo control indiscutible que siempre había tenido sobre la experiencia de primera clase. En cambio, estaba parada frente a un pasajero que había permanecido perfectamente tranquilo, perfectamente sereno, y sin embargo, de alguna manera había desmantelado por completo su posición sin levantar la voz, sin discutir, sin hacer nada en absoluto más allá de permitirle caminar directamente hacia su propia perdición.